Otro año más, otra entrevista de uranio, y otra vez con este sentimiento de que aún no estamos allí. Un sentimiento negativo, completamente irracional, ya que la tesis la acompaña, la tesis se cumple. Un puzzle donde todas las piezas van encajando. Otro bull run, esta vez que hemos pasado los $100. Una cosa increíble, una gran euforia y un pullback normal después de este rally que genera ese sentimiento negativo, un sentimiento irracional. Otro año más nos preguntamos si esta vez va de verdad, esta vez viviremos ese bull market soñado. A veces parece que vivimos el día de la marmota. Acompáñame en este update de la tesis del uranio con nada más y nada menos que Rodrigo. Bienvenidos amantes del subsuelo, esto es Charlando de Minas, el primer y único podcast en español dedicado a la inversión minera. ¿Quieres aprender a invertir en recursos naturales? Suscríbete a nuestro podcast. ¿Te gusta nuestro contenido? Dale like, déjanos un comentario. El programa de esta semana está a punto de empezar. Nota para todos aquellos que escuchéis la entrevista. Justo después de grabarla, el Senado de Estados Unidos ha aprobado prohibir la importación de uranio de Rusia. La ley tiene algunas cláusulas en que en determinados casos podrán comprarlo. Y seguro que el uranio ruso puede ser blanqueado a través de la India o China. Pero al final es un poco más de leño al fuego y puede provocar una aceleración de contratación de los contratos a largo plazo por parte de las eléctricas, ya que no hay mucha oferta disponible. Con todo esto, os dejo con la interesante entrevista sobre el estado actual de la tesis del uranio. Bienvenidos a Charlando de Minas, el único podcast en español dedicado a la inversión minera y en materias primas. Y hoy hacía mucho tiempo que no tocábamos el uranio y quién mejor para poder tener una charla y discutir sobre el update que Rodrigo, probablemente la persona que empecé en español a hablar de uranio y que siguió mes tras mes pudiéndose hacer un poco un update y seguir la tesis y conocerla como nadie. Así que doy la bienvenida de vuelta, Rodrigo. Rodrigo, ¿cómo estás? Todo muy bien, muchísimas gracias por invitarme, Amadeu. No, el placer es nuestro, siempre poder tener a las personas que más saben de estos sectores de materias primas. No somos tantos al final y poder tener una conversación y hablar sobre las inversiones y lo que nos gusta, pues siempre es de agradecer. Y en este caso el uranio al final es un nicho pequeño, no somos tantos los locos que estamos aquí siguiendo esto. Entonces, tenerte a alguien como tú es un verdadero placer. Si hablamos del uranio, ¿no? Hace más o menos un año que viniste al programa, allí estábamos hablando del anterior bull market del uranio que tenía pues diferentes bull runs con sus pullbacks que nos encontramos en un momento en que este año han pasado muchas cosas, ¿no? Hemos tenido un bull market de precio de spot muy largo, muy recorrido. Hemos sobrepasado los $100 la onza para ahora volver sobre los 80 y algo. Así que la pregunta así inicial es, ¿cómo has visto todo este año desde la última entrevista? ¿Cómo has estado viviendo este bull run sobrepasando los 100, cosa que puede que no nos pensamos que llegaría tan pronto? Y cómo ves actualmente la tesis y el mercado? Perfecto. Mira, creo que recordar que fue justo en abril también, ¿no? La charla, la última que hicimos, Sí, ¿no, abril, Amadeu? mayo, algo así, Vale. sí. Bueno, pues sí, el que lo vuelva a escuchar, yo estaba en ese momento muy alcista con el precio del uranio, a pesar de que el sentimiento era muy negativo. Sobre todo en la comunidad Mucho. inversora y en Twitter, bueno, pensábamos, mucha gente se está preguntando a ver si la tesis es tan buena, ¿no? Los modelos de oferta y demanda son los que son, las buenas noticias em, de países, de reinicios de reactores, extensiones de vida, ¿por qué lo está haciendo mal el mercado, ¿no? ¿Por qué lo está Ujú. haciendo mal la bolsa? Bueno, al final las bolsas son mecanismos de expectativas y, y son máquinas de predecir un poquito el futuro. En ese Claro. momento,
claro, nosotros podemos estar viendo una situación, yo como inversor, ¿no? Pero si los actores no se están poniendo a la labor, el precio va a estar No, deprimido porque tenemos que tener en cuenta que, como ya he dicho muchas más veces, las eléctricas son como elefantes. Elefantes son, son empresas muy lentas, no toman decisiones para hoy y para mañana porque ellos tienen pues claro, periodos de decisión larguísimos. Estamos hablando que hay hace tiempo la minera ucraniana Energoatom firmó un contrato hasta 2030. Estamos hablando que hacen contratos de 6, 7, 8. Incluso las japonesas hacían contratos de 10 a 12 años. El además, año ah, sí, perdona que te interrumpa un poco, pero el año pasado, estábamos además discutiendo de que, ya hacía como un año o así, ¿no? Si no me acuerdo, que había entrado todo Sprott, entonces había ese sentimiento tan positivo que, el precio spot subió hasta los 60 y algo de forma artificial, y todo el mundo se subió las mineras a último momento por el FOMO, y la gente compró caro a último momento, y entonces había ese sentimiento, ¿no? De gente de, ¿cómo puede ser? Aquí se ha metido Sprott, hay mucha gente pumpeando, está todo, y el precio ha bajado un poco, lo que fuera, y las mineras se han desplomado y todo el mundo estaba casi desesperado, ¿no? claro, claro, ahí esto es como una hoguera, ¿no? Que hay un fuego que se está encendiendo, ¿no? Hay una pequeña hoguera y de repente llega una persona y le empieza a echar gasolina a la hoguera. Entonces Mm, todo el mundo empieza a alucinar de que la hoguera, mira cómo arde. Y en el momento que para de echar gasolina, ¿no? Pues el fuego baja. Pues es un poquito lo que hizo Sput en ese momento, al comprar tantos millones de libras de uranio, pues claro, provoca un alza del precio, pero la tesis del uranio nunca estuvo basada en Sput iba a comprar tantos millones de libras de uranio, sino en que aquí hay un problema de oferta, hay una demanda creciente, de que antes había una expectativa de cierres de reactores y ahora no hay esa perspectiva. Em, Al final los mercados, sobre todo un mercado tan volátil como es el mercado del uranio, y volátil porque tiene una capitalización baja, entonces los movimientos son exacerbados. En un mercado como el petróleo, tú puedes mm, ver quién compra el petróleo o es un mercado mucho más transparente. Aquí es un mercado mucho más opaco, lo cual produce muchísima más incertidumbre para los agentes que están aquí, bueno, pues comprando claro, uranio o pues son las eléctricas. Entonces, al ser un mercado tan opaco, la falta de información es tan grande que se generan situaciones de asimetría de información y cuando hay situaciones de asimetría de información, ahí es lo que provoca grandes posibles subidas, porque si todos conociéramos cómo está la situación y supiéramos lo que va a pasar en el futuro, ahí no habría margen de ganancia, no hay una ganancia oculta que tiene que descubrir el inversor. Entonces, yo lo que veo, pues el año pasado comentamos, no, yo soy muy alcista con el precio del uranio, sobre todo después de esta caída, porque estoy viendo un suelo en 45. Em, a los 6 meses, de repente, el uranio empezó a explotar. ¿Por qué? Porque sabemos por los gráficos de las eléctricas americanas y también europeas que las necesidades de contratación de uranio a largo plazo a partir de 2024 empiezan a bajar. En 2024 no son acuciantes, no son peligrosas, pero a partir de 2025, 2026, 2027, ya en 2027 es eh, que tienen contratado un 15% y después en 28 no tienen nada o prácticamente. Entonces, inevitablemente el precio tenía que subir y eso es lo que hemos visto. En todo mercado nunca ajusta al precio del punto muerto, ¿no? El precio en el que las mineras no pierden dinero. Siempre ajusta a la baja, por debajo, lo que pasó anteriormente. ¿Y ahora qué ha pasado? Pues que ha habido un movimiento muy alcista, pero aún así, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo una situación que es muy curiosa, que a pesar de que el uranio haya tocado 115, ha vuelto a bajar porque es normal, porque cuando empieza a subir mucho una cosa, un producto que hacen los traders o los brokers de esa materia prima, retienen el claro. inventario porque en un momento alcista, ¿qué haces? No, no, voy a empezar a esperar un poquito porque yo lo que estoy notando con esa subida tan rápida del uranio, que lo que el mercado es muy fino, no hay casi material, por lo tanto, yo voy a aprovecharme reteniendo material. Pero claro, cuando ya toca 115 hay un montón de agentes que quieren vender, ¿no? Pero tampoco hay una cantidad excesiva de material. También hay que decir que muchas eléctricas no están tomando decisiones. Lo que están viendo es que no se creen esto
ellos, de hecho, le he escuchado a una persona, a Dustin Garrow, que es lleva toda la vida en el sector del ciclo de combustible, decir que hubo eléctricas que han dicho que ellos no ven la necesidad de pagar más de $60 la libra. Entonces, ¿qué veo yo? Que al igual que cuando entró Sput subió hasta 60 desde los 20 y pico, luego bajó a 45, es un momento de reposar, un momento en el que baja a 115 y luego baja a 80, y yo creo que a partir de ahora el precio del uranio, sobre todo en 2024, que es la fecha que yo había previsto en el pasado, en 2024 va a haber un buen año de contratación. 2025 va a ser un año, creo que bastante loco de contratación, y veremos precios sostenidos de la materia prima entre los 120 hasta los $250 la libra, en un plazo de entre 2 a 3 años. Eso es lo que yo creo que va a suceder en el futuro. Porque ya se está empezando a hacer contrataciones a largo plazo, ¿o no? Hay los datos que han salido, la contratación no es un nivel que podríamos decir que recuerde a los números del 2005-2006. No, todavía la contratación está bastante parada. ¿Y por qué y otro dato que nos dice que la contratación está parada? Proyectos nuevos en minería, lo que se dice en inglés, ¿no? Greenfields, Ujú, no se va a abrir prácticamente ningún proyecto. Está un proyecto de Global Atomic, la mina de ujú. Dasa, en Níger, pero que es el único que en teoría va a producir, pero tampoco tenemos la certeza absoluta de que vaya a producir en el tiempo, con todos los problemas geopolíticos que luego los Claro. podemos comentar, de Sí, Estados sí. Unidos, Rusia, ¿no? Pero es el único en el mundo, el único proyecto de nueva mina es Dasa de Global Atomic. Luego, este año se van a reiniciar varias minas, que es la de MacArthur River, ¿no? Se reinició, Ujú. la de Boss Resources de Honeymoon y Hambridge, Hambridge Langer de Paladin, creo que se dice así, que Mm, tiene un nombre ya alemán raro. Son las sí. únicas 3 minas que se han reabierto en el mundo. Y bueno, y un proyecto de Encore Rosita, Alta Mesa, en Estados Unidos. Pero la cantidad de uranio, a pesar de tener el uranio tocando los 115 hace poco, no se van a reabrir muchas más minas. Entonces, Eh, estamos viendo cómo poner oferta en funcionamiento tarda mucho más de lo esperado, que no es tan fácil como coger, abrir el grifo y que fluya el uranio. No, sí, Eh, sí, ya se decía, lo hemos hablado muchas veces en el programa. Ah, empezar una mina desde cero pueden ser 10, 15 años. Desde que se funda o tienes el dinero como para crearla, pues pueden pasar 2, 3 años hasta que realmente empieza a producir. Pero reactivar una mina, que la gente cree que esto es, pues, abrir la compuerta y eso empezar a producir, puede estar 1 o 2 años perfectamente para volver a reabrir y poner en funcionamiento. Entonces, toda esa oferta que puede llegar o que todo el mundo prevé que es tan fácil tenerla, va a tardar. No es algo que de hoy a mañana ya van a empezar a sumar libras de uranio. es totalmente así como tú dices. Y, y cuando hay esta volatilidad del precio 115, 80, aquí hay como ¿qué te está diciendo los precios? Hay eléctricas que dicen, esto no me lo creo. Esto puede ser porque haya gente que esté comprando uranio o yo creo que va a haber oferta futura. Entonces dicen, yo no hago contratos a largo plazo porque llevo mal acostumbrada los últimos 6, 8, 9 años desde Fukushima, que ha habido uranio barato, abundante, en el que yo no he tenido que firmar una contratación a largo plazo, es decir, yo me comprometo como eléctrica a comprarte uranio durante los próximos 8 años X cantidad, con unas condiciones, ¿no? Sino que ellos iban al mercado de los traders y ellos hacían el carry trade del material y ellos simplemente hacían un contrato de menos corto plazo, y cuando necesitaban algo de uranio, pues iban al spot. Y como Muy bien. no pasaba nada. ¿Qué estamos viendo? Que si las eléctricas no firman contratos a largo plazo con una minera, esa minera no puede ir al banco. Porque el banco le va a decir, mira, le llega el señor de la mina, ¿no? Digamos, por ejemplo, pongamos una mina, Sí, sí. Uranium Sí, Energy, la mm, que sea, ¿no? Dice, mira, ujú. yo quiero montar una mina. Y te pregunta al banco, vale, perfecto, mira, y le enseñas las gráficas de cómo ha subido el uranio, y le cuentas tu película, ¿no? Y dice,
sí, sí, esto está muy bien, pero ¿tú tienes algún contrato comprometido de que te van a comprar uranio? Y dices tú, no, bueno, pero tú mira el precio. Y dice el del banco, ¿no? Dice, bueno, yo esta película, pues puede ser muy bien, muy mal, muy, muy bonita, pero yo no me la creo porque soy el banco, tengo que tener la seguridad de que tú vas a poder vender. Porque no me quiero encontrar con que te he dado 500 millones, 200 millones, 300 millones, el CAPEX que te requiera la mina, ¿no? Y de repente que el precio del uranio ha bajado. Y tú quiebras y yo me quedo con el default, ¿no? Con el impago. Sí, sí. Entonces, las eléctricas no están realizando contratos de largo plazo por diferentes motivos y sin esos contratos las minas no se pueden financiar y si no se pueden financiar no se pueden construir. Y entonces es un proceso que vamos a ver que estamos en 2024, pero vale, consigue la financiación, consigue los contratos, ponte a construir la mina, ponte que la mina se construya en el tiempo, un proyecto nuevo yo creo que no tarda menos entre 4 o 5 años actualmente. El El Rick Rule, en la entrevista que tuvimos y que publicamos la semana pasada, dijo algo como muy interesante en este mismo sentido que tú estás diciendo, ¿no? Él dice de que ahora ya, y yo creo, pues él seguramente tiene información diferente, ¿no? Pero seguramente lo único que hace con esa información es avanzarse un poco al tiempo por todo lo que tú has dicho, ¿vale? Él dijo de que el mercado del uranio ya ha cambiado, digamos, ya para siempre, de que a día de hoy ya se empezarán a firmar estos contratos a largo plazo con desarrolladoras y exploradoras, donde les vendrán contratos seguramente a 15 años, a 20 años, básicamente asegurando una producción a muy largo plazo que va a permitir esos proyectos de desarrollo y exploración avanzada, pues seguir adelante, ¿no? Y que entonces esos proyectos, los que sean buenos, van a tener toda esa facilidad de financiación. Puede que al final sea un poco lo que dices, ¿no? Si los precios suben un poco más, ven las eléctricas de que no hay nueva oferta entrando, el spot sube, se dispara en el rango que tú dices y se empiezan a firmar, evidentemente se van a empezar a firmar aquellos que estén más prontos en la producción. Pero evidentemente cuando esos terminen, si quieren hacerlo a más a largo plazo, puede que se empiecen a financiar esos otros proyectos de proyectos interesantes, pero que aún estén en etapas tempranas. Mm. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Estoy de acuerdo en que estos proyectos hay ciertas minas que se van a construir, la mayoría de los que tienen una mina no van a producir, pero hay 3, 4, 5 minas que sí van a entrar en producción en el futuro, ¿no? Pero Mm, la pregunta es cuándo. claro, Porque de momento, lo que se decía imagínate, si nos ponemos hace 2024, nos ponemos en 2020, 2019, 2021, decían que si el uranio tocaba los 100, más de $100, bueno, $100 es una cifra loca, digamos que si llegaba a 80, 90, se iba a empezar a reabrir minas como locos. Pero eso no es la situación, porque aun a que el precio ha tocado los 115, no está habiendo esos, esos nuevos proyectos con la celeridad que se necesitaría. Por lo tanto, en cuanto el uranio, que yo creo que no va a bajar de 80, creo que es un mm, precio ya suelo para la siguiente pata alcista. Sí, cuando llega a 115, 120, 130, el spot, que llegará, claro, las mineras hay mineras que se van a tener que poner las pilas y van a tener que firmar esos contratos de largo plazo y ahí ya se va a empezar a poder anunciar que se van a construir ciertas minas. Pero de momento, ¿pero eso cuánto podría llegar a tardar? Pues puede ser que durante este año, 2024, todavía no llegue, que sea en 2025, ¿no? Que se claro, empiece a anunciar esos contratos, porque además esos contratos no se firman en una semana. Llega la eléctrica con la mina y dice, sí, sí, venga, ¿cuántas minas puedes producir? Porque las eléctricas son muy curiosas de con quién firman, porque si firman con una minera que luego no produce, es un problemón para ellos. Por lo tanto, la nueva oferta va a tardar más de lo que se creía. Creía una parte del mercado, yo nunca me lo creí sí, personalmente. Em, Esos contratos van a llegar, se van a firmar, pero, sinceramente creo que queda un poquito más hasta que se produzca, lo cual, sinceramente, es muy bueno para la tesis del precio. Es malo para la industria, pero bueno para los inversores, porque cuanto más se tarde en
firmar contratos a largo plazo. Cuanto más tarden las eléctricas en ponerse manos a la obra, mejor será para los inversores porque provocará un precio del uranio más vertical. Si estuvieran ya firmando contratos, bueno, pues la subida sería más lenta. Pero Claro. viendo cómo están haciendo las cosas, yo creo que va a tardar muchísimo más y el precio va a ser pues más vertical, Mm. como he dicho. Yo y muy en relación con lo que dices, ¿no? Cuando yo empecé a invertir, y empecé a invertir seguramente un poco acorde cuando vi tus primeros vídeos, que me miré la tesis y todo, yo tenía como 2 escenarios, ¿no? De salida. El primero es que esto subiría tipo burbuja, ah, como en el anterior ciclo, y de que llegaríamos a un punto de locura donde pues todas las mineras o todo lo que llevase uranio en el nombre subiría como la espuma y entonces sería momento de vender, ¿no? Y de que en todas las noticias y todo aparecería el precio del uranio, no sé qué. El otro escenario, era de que el precio del spot estuviera mantenido entre los 80, 90. Entonces, en ese precio, al menos en aquellos años, y es verdad de que han pasado ahora unos años y han pasado muchas cosas en el mundo desde esos años, ya incentivaría pues la creación de nuevas minas, incentivaría la reabertura, incentivaría esos contratos a largo plazo y que entonces pues sería momento de vender porque de alguna forma el mercado se habría mágicamente podido regular, ¿no? No habría habido este overshoot. Am, Sí que es verdad que cuando hemos tenido esta aceleración de precios, que realmente fue una aceleración significativa, ¿no? Y que no paraba de subir y llegaba a los 110, 115, empezó hasta a salir en algunos noticieros, ¿no? El precio del uranio en algunos periódicos y estaba empezando a pensar, "Buah, si se calienta un poco más esto, si sucede alguna cosa que no está prevista, ¿no? Alguna inundación, alguna cosa de demás, puede que esto se vaya de madre, puede que estemos en el primer escenario, pero no. Y entonces parece que estamos más en el segundo, pero después de todo lo que dices, claro, y después de todo lo que ha llovido desde esos primeros vídeos, 80, 90 no es un precio para incentivar. Por lo tanto, 80 o 90 dólares a largo plazo, a menos de que pues se extienda mucho y que veamos de que es public notice, de que se están firmando contratos, no debería ser un precio para empezar a salirse de la tesis, ¿verdad? Yo creo que el mercado del uranio no va a ser un mercado basado en aire, como fue un poquito en el 2005, que fue realmente movido por temas de incertidumbre. Nunca hubo casi déficit o el déficit era mínimo y aún así el riesgo, el miedo de que si lo hubiera, llevó los precios hasta la estratosfera. Actualmente yo creo que esto es un mercado alcista, de un mercado sano, en el que va a durar otros 2, 3, 4 años. No, más no lo sé, pues ya sería alargarnos mucho en el futuro. Mm, Vemos que los precios de $90 no son incentivadores de oferta, no está viendo lo que pensábamos, porque cuando hubo esa subida tan grande del uranio en los medios, lo que vimos es que las eléctricas todavía no se lo están creyendo. No se están creyendo. No está habiendo una que en marzo o en abril, bueno, en abril todavía no se puede publicar, pero en marzo o en febrero se haya publicado que de repente la contratación a largo plazo se ha disparado. No, todavía están las eléctricas paradas. Esto, la única manera de que el precio siga subiendo de forma sostenible es que las eléctricas contraten a largo plazo sus necesidades futuras de uranio. Hasta que no hagan eso, el precio seguirá subiendo o quedará un poquito estancado. Em, y vuelvo un poquito a lo que te comenté al principio. Es a partir de finales de 2024, 2025, que la cosa se pone interesante. Y esto será una cosa que, aunque yo sí que preveo, puedo pensar que se pueda producir una subida en parabólico, ¿no? Del precio, pero creo sinceramente que el uranio, por las subidas de precios de las minas, ¿no? Del oil, de los AIX de las minas, pues pues esté más o menos en 100, 110 y creo que va a ser un precio habitual para para las eléctricas y creo que se van a tener que acostumbrar.
Otra cosa es que es posible que durante un periodo corto veamos uranio entre 160 a 250 o $300 la libra, lo cual tampoco sería un escenario que me parezca a mí muy disparatado. Bueno, es un escenario, digamos, muy parecido que cuando estaba a 50, de forma más o menos sostenida, se fuera a los 110 Exacto, y se exacto. fue. Y ahora está de forma sostenida a los 90, 80, 90 y, y si no se firma nada y hay otro calentón, pues se puede ir para arriba otra vez. Totalmente, de hecho, es lo que yo creo que va a pasar. Al final, bueno, esto no es un mercado que las cosas se muevan todo lo rápido que quizá el inversor medio piense, porque al final, cuando se produjo ese mercado alcista del uranio en 2000, antes del 2008, duró años. No fue una cosa que se produjera de un mes a otro. Al final hay que tomar un poquito la perspectiva a largo plazo y ver que esto es una historia de oferta y demanda. Y hasta que y el consumo de uranio no para de aumentar por todas las noticias positivas que Mm. hay. De Hemos hecho, por ejemplo, comentado un poco la oferta, ¿no? Si quieres, podemos terminar un poco con la oferta, porque creo que hay evidentemente, y entraremos en el factor de geopolítica, pero sin entrar mucho en geopolítica, si quieres hablar un poco más de cómo termina la oferta y después hablamos un poco de la demanda, de cómo está aumentando. perfecto. Mira, te quería comentar antes una cosa, que Sí. hasta 2040 las eléctricas tienen sin contratar 1,5 1.500 millones de libras, de entre 1.500 millones de libras a 2.300 millones de libras de uranio, sin contratar. Es decir, que hasta 2040 se va a tener que contratar 2.300 mil millones de 2.300 millones de libras de uranio. Entonces, una cantidad abrumante, porque tenemos que tener en cuenta que Kazatomprom produce al año 40 millones. Esto es una historia que no va a parar. Ahora lo vamos a comentar con la demanda, por qué no para de aumentar y va a ser complicado, salvo que veamos precios altos del uranio, poner en marcha toda la minería y además luego toda la exploración que se necesita para satisfacer la demanda futura de uranio. Entonces, me decías de tema de oferta, ¿no? O de Ujú. demanda. Bueno, hemos estado hablando bastante de la oferta, que hemos visto que no había, ¿no? Que no había entrada nueva, pero no sé cómo las mineras que están produciendo lo han hecho, si, digamos, conseguido incrementar un poco año a año las libras o si estamos estancados de alguna forma y luego pasamos a la demanda con todos los reactores que van a entrar. Vale, perfecto. Mira, pues primero vamos a hablar con el jugador más importante, ¿no? Que es Sí. Kazatomprom. En 2023 hubo un fallo de producción del 4,5% de su producción anual, ¿vale? Es decir, más o menos producen entre, ahora de memoria, 40 millones de libras, ¿no? O 50, ¿vale? Entonces, el guidance o las directrices de producción bajaron casi un 5%. Es decir, que debieron de producir pues alrededor como unas 3 o 4 millones de libras menos de lo que iban a producir, ¿vale? Luego, en 2024 ellos tenían previsto que iban a tener una producción de 20, lo tengo aquí apuntado, 24.000 toneladas de uranio y bueno, pues esa oferta se va a rebajar por problemas que ahora los voy a comentar, un 14%. Es decir, se preveía que iba a producir se iba a producir, imagínate, 24 y ahora va a producir 14 menos, 14% menos. Eso en números, hablando en libras, que normalmente es la métrica que se habla para las mineras, ¿no? A veces hablan toneladas, a veces en libras, dependiendo. Son casi 10 millones de libras menos de uranio que va a producir Kazatomprom. Entonces, hace unos años había una tesis que era esto no va a subir muchísimo porque Kazatomprom, que es la minera más barata, con un coste casi ridículo de 14, $15 la libra, puede coger, abrir el grifo del uranio y fluirá de forma mágica todo el uranio que necesita el mundo. Estamos viendo que en 2023 fallo de producción, 2024 reducción de la producción. Entonces, eso es, y ese es el mayor jugador. ¿Y qué problemas está teniendo Kazatomprom? Sobre todo por su tipo de minería, ellos necesitan mucho un ácido sulfúrico.
y están teniendo problemas de abastecimiento de ácido sulfúrico. De hecho, Kazatomprom es uno de los países con mayor producción de ese ácido y ellos quieren construir una nueva planta, pero están hablando de que la planta va a estar entre 2026 a 2027. A pesar de que ellos necesitan ese ácido sulfúrico, no pueden, aun construyendo la planta, fabricarlo. Em, Luego, pues actualmente diríamos, bueno, pues ¿de dónde otra parte puede venir la oferta aparte de Kazajstán? Pues de sus inventarios, ¿no? Pero es que cuando vemos los datos de inventarios de Kazatomprom, tienen actualmente entre 6 a 7, 6 meses de producción, 15 millones de libras. El nivel de los niveles más bajos que han tenido en los últimos, yo creo que de hecho en la última década. Entonces, tienen problemas de producción y además tienen problemas de inventario, porque Kazatomprom, es cierto, contrató mucho. Entonces, la pregunta que nos hacemos los inversores es, ¿Kazatomprom ha sobrecontratado ese material? Em, pues quizá tenga comprometido venta futura, quien no va a poder producir o va a tener complicado y va a tener que acudir al mercado spot. Eso yo no lo sé, no sé porque tampoco soy adivino en ese sentido. Luego, otro lugar donde puede venir oferta futura, Kazajstán, Cameco, pues Cameco tuvo ciertas dificultades de producción y tener en cuenta que la mina que tienen, la grande, Cigar Lake, va a estar acabada en 2031. Pretenden alargarla otros 6 años, pero a mí lo que me refleja es que si Cameco, que es un jugador pues muy inteligente dentro del mercado, ¿no? Que tiene mucha información, está diciendo que quiere pues alargar Cigar Lake otros 6 años, es que están viendo un mercado muy positivo y que hay confianza en el que el precio del uranio va a estar alto y que es rentable montar la mina. Entonces, esos son los dos mayores productores del mundo. Podrían venir de inventarios secundarios de parte de los gobiernos. Sinceramente, creo que no va a pasar. De hecho, hay gente que está comentando que quizá pues, Estados Unidos acumule aún más uranio para temas de armas nucleares con lo que está pasando, ¿no? Y Claro. China y Rusia también, que es otro tema que bueno, podía salir material de uranio enriquecido por parte de los stocks de militares de los gobiernos, pero yo creo que con la situación que se está dando ahora aunque sería meterme en otro jardín, bueno, creo que Rusia va a ganar la guerra y que Ucrania va a perder. Esto no quiere decir que yo esté con Rusia o esté con Ucrania. Yo no estoy, de forma pública no estoy con nadie, pero creo que va a perder la guerra y entonces, cuando pierda ¿Y la la va a guerra, perder porque va a ganar Trump las elecciones y lo van a dejar, o porque viene una crisis y no van a poder seguir aportando dinero? Porque creo que industrialmente Rusia, en material masivo de guerra, de munición, supera a la OTAN. Es lo que está saliendo en las noticias. Claro, hay mucha desinformación con este tema, ¿no? Sí, Pero sí, yo sí. sí que me creo que Rusia, es que demográficamente y industrialmente en tema de armamento están por encima de la OTAN, sobre todo con temas de armas, porque la OTAN tiene armas muy sofisticadas, pero esto no es una guerra como llegaron a Irak y en un mes conquistaron el país, es una guerra industrial. Entonces aquí gana quien pone más balas y tanques y material en el campo de batalla y al Mm, final está demostrando Rusia que tiene más capacidad porque el material europeo y americano es muy caro y no está diseñado la táctica de la OTAN para hacer guerras de desgaste como tiene la doctrina soviética. Pero bueno, entonces creo que va a ganar Rusia y eso pues quizá provoque que esos inventarios de uranio enriquecido pues no, ya me extrañaría muchísimo que iban a salir sin un terno de guerra y más perdiendo la guerra, viendo que los conflictos militares no son cosa del pasado y quizá China pues comprando aún más material, ¿no? claro, Entonces, esa situación pues geopolítica también es positiva para el precio del uranio porque hace que los stocks no salgan, que se retengan, ¿no? Porque son tanto importantes en un tema de seguridad de suministro de energía como seguridad nacional. y se ha Mm, vetado, ¿no? Creo que también en Estados Unidos el uranio ruso, ¿no? En principio. Este año, el año pasado, pasó la Casa de los Representantes, salió una legislación y este año iba a pasar por el Senado, pero hubo un senador que se llama Ted Cruz
que ha bloqueado la iniciativa, pero no porque esté en contra de ella, sino porque la quería bloquear por otro tema. Ahora lo leí el otro día que decía como que la había bloqueado para bloquear otra legislación. Entonces, esa legislación ya pasó la Casa de los Representantes. Yo creo que no sé, yo creo que en 2024 sí que se acabará aprobando y la firmará el presidente Biden o en el futuro Ajá. quien sea, ¿no? Dicho eso, no sabemos, en la pieza de legislación que había aparecido, habían dicho, pues habían puesto, vale, prohibimos el uranio ruso, pero metemos condiciones, ¿no? En plan, podrás comprar hasta ciento no sé de miles, tantos millones de libras, ¿no? De combustible, ¿no? Ciento y pico mil barras de combustible. No sabemos cuántas condiciones van a poner, porque tampoco creo que Estados Unidos vaya a poner una cláusula, ¿sabes? Una legislación en la que impida a sus reactores comprar uranio, ¿no? Creo que Ya. va a tener un efecto más de bifurcar el mercado y que provocar que en 2027, 28, 29, cuando esa producción europea o de la órbita occidental sea capaz de producirlo. No creo que vayan a ¿sabes? Provocar con una legislación que apaguen los reactores, ¿no? Porque podría llegar a ser, porque al final Rusia tiene pues casi el 30% de los servicios de enriquecimiento del mundo, entonces no se puede prescindir ahora actualmente. Entonces habíamos comentado Kazajstán, inventarios militares, Cameco, se han abierto muy pocas minas, no hay nuevos proyectos, el precio ha vuelto a bajar. Entonces esa oferta, que en teoría iba a ser plena y abundante, pues estamos viendo que va a tardar mucho más y va a ser más escasa de lo que se creía en el pasado. Y al final eso va a acabar repercutiendo al precio del uranio. Yo creo que es que, sinceramente, los precios entre 100, 125 a $175 la libra, yo creo que para mí casi es una certeza que vamos a llegar. Luego creo que en un escenario alcista podremos llegar hasta los 300. Perfecto, perfecto. Y en cuanto a demanda, ¿cómo lo estás viendo? Hay muchos reactores que están entrando en funcionamiento, ¿verdad? Sí, aquí podemos distinguir tema de demanda. Voy a primero hablar de la electricidad, ¿no? Que al final la electricidad, la demanda eléctrica es la base de por qué existen los reactores nucleares, ¿no? Entonces, ¿qué estamos viendo? Primero, eh, esto ya sería para hablar en otro podcast, ¿no? Pero la minería de Bitcoin, ¿no? Está habiendo proyectos de minería de Bitcoin conectados directamente a reactores. Oye, yo al lado de este reactor tiene un factor de carga, es decir, factor de carga me refiero que si podría producir 1000 megavatios, actualmente está produciendo 850 o 900, ¿no? Estamos viendo cómo la minería de Bitcoin se puede conectar a un reactor, poner el reactor a mayor carga, es decir, a mayor tasa de producción energética, eléctrica, y pues facilitar un suelo de demanda a esos reactores que no la tendrían. Luego, estamos viendo el boom de la inteligencia artificial. No sé, ni soy capaz yo de cuantificar cuánta inteligencia artificial va a haber de aquí a 5 o 10 años. No sabemos si No, va a ser como el Internet o es un, es una demanda, a ver cómo lo digo, que no va a cumplir las expectativas. Pero sí sí, que es cierto que la minería de Bitcoin, la inteligencia artificial, los centros de datos, los servicios en la nube, están haciendo disparar la demanda eléctrica en todos los países. sí, Son sí. unos sectores que no van a parar de crecer porque al final ofrecen una cantidad de ventajas enormes. Cannabis también, se está viendo un aumento de consumo eléctrico por tema de cannabis, vehículos eléctricos. Entonces, todo eso está movido por la electricidad. Entonces, yo creo que en los próximos años vamos a ver cada vez mayor consumo eléctrico, no sé a cuánto crecerá, si será un 1% anual o será 2,5 anual o 0,5. Pero sí que va a haber un aumento de la energía eléctrica en todo el mundo. Sobre todo por esos sectores y también porque China, la India y los países emergentes van a consumir cada vez más energía. Y ahí la energía nuclear es un sector
imprescindible, directamente es imprescindible para darle soporte al sistema eléctrico. Tema luego, extensiones de vida. ¿De dónde podría venir por qué se van a mantener esos reactores? Por toda esta demanda eléctrica brutal y esta no diría infrainversión, sino mala inversión en sectores de la energía renovable que provocan que las redes eléctricas sean débiles. Por lo tanto, todas esas malas decisiones en el pasado están afectando a la estabilidad de la red eléctrica, que es muy compleja. Y por eso estamos viendo cómo Bélgica, que iba a cerrar los reactores, ya pues ya está firmado que van a extender la vida de X reactores, ¿no? Que Diablo Canyon en California iba a cerrar los reactores y ahora ya no, ahora pues otros 15 años. Que Japón va a reiniciar todos los reactores. Eso es todo una fuente de demanda que ya lo he dicho pues, en varios podcasts o en muchos sitios, pero es que ahí no estaba. Entonces, eso es un cuentagotas cada vez más numeroso. Entonces, que el año que viene, este año se va a anunciar que 3 o 4 o 5 rotores o los 10 o los que sean, se van a extender la vida, pues no me va a sorprender. Y y el próximo año también se van a extender. No me extrañaría ver reactores funcionando 100 años, entre 60 a 100 años. Eso son cifras, pues, que antes se estaban valorando 40 años, pues que en la mayoría de sitios funcionan los reactores 80 años, pues me parece casi una certeza, sobre todo porque no hay dinero, los países están muy endeudados y hacer la transición energética es tan cara, es de hecho la mayor obra de ingeniería de la humanidad y es imposible prescindir de una energía que es barata, es constante y es libre de CO2. Exacto, exacto. Y más si queremos llegar a cumplir algún día algún tipo de esos números que nos han impuesto, la única energía factible para no perder calidad de vida, digamos, y seguir evolucionando como sociedad es indistintamente la nuclear. Quería tocar otro tema contigo porque además has estado hablando, ¿no? Geopolítica está jugando un papel clave, ya sea por la guerra de Ucrania, ya sea por todo lo que está sucediendo en África, porque es allí donde hay los mayores depósitos o las minas que pueden llegar de forma más próxima a ser una realidad, como por ejemplo con Global Atomic, ¿no? Pero que en cambio el país está sometido como en un caos, parece que Estados Unidos se está yendo del país y dejando, digamos, a los revolucionarios allí. ¿Cómo ves toda esa situación? ¿Cómo crees que puede afectar al desarrollo de esos proyectos y qué opinión tienes tu personal, ¿no? Sobre eso, si es una oportunidad, si es algo demasiado arriesgado. Bueno, a mí me gusta el riesgo y me gusta lo incierto, así que, a ver, ¿qué puedo comentar? Si nos ponemos en el lugar de una eléctrica europea, una eléctrica americana, sobre todo, no hay tantas jurisdicciones que sean amigables con Estados Unidos actualmente. Entonces, jurisdicciones amigables, pues Canadá, Australia, eh, Namibia puede ser, algún proyecto que esté ahí perdido por bueno, los proyectos de Estados Unidos, lógicamente. Pero el resto, ¿Kazajstán es amigable con Estados Unidos? Sí, pero Kazajstán tiene una situación ahí geopolítica, pues, que está embutido entre China y Rusia. Y entonces, son sus vecinos. Mm, Me extrañaría que no le vayan a vender más uranio a China que a Estados Unidos. De hecho, creo que Claro. son muchos mejores socios comerciales los chinos que los estadounidenses. Son gente más de fiar. De hecho, los chinos son gente, eh que en estos temas estatales, pues, eh, por temas, pues llevan más la política del ganar-ganar, ¿no? Del win-win que llaman ellos, ¿no? Estados Mm. Unidos es más, o estás conmigo o te doy un palo. Entonces, no hay tantas jurisdicciones amigables con Estados Unidos. Estamos viendo que de Níger se tiene que estar yendo, está negociando su salida, porque claro, tú puedes estar en un país militarmente, pero si el país no quiere que estés, es complicado mantener la situación. Em, ¿Hay oportunidad en Níger? Bueno, es un, oye, no está exento DASA de que llegue un gobierno populista, ¿no? Y no sé si acabes expropiando la mina o pues pidiendo más parte del beneficio futuro. Entonces es una posición que, bueno, tiene su riesgo.
A mí me gustan otras jurisdicciones. Yo sí que tengo Global Atomic, pero bueno, yo creo que Namibia y Australia son jurisdicciones un poquito más amigables, y Australia no todos los estados, porque hay estados que son antiuranio. Em, pero bueno, geopolíticamente vemos que el mundo se está conformando en dos bloques, ¿no? Que ese mundo unipolar de Estados Unidos Sí, se está, bueno, pues está perdiendo potencia, ¿no? Y, y esos dos bloques, pues al final, bueno, pues provoca enfrentamientos, y que mantener posiciones neutrales pues se complique, ¿no? Mm, Dicho eso, mm, jurisdicciones como Namibia, Australia, Níger con esos riesgos, Canadá, problema de Canadá, que ahí pues son muy, digamos, muy progres, ¿no? Son muy hippies con ese sí, tema, sí, para decirlo suave. para decirlo de esa manera. Bueno, Justin Trudeau es como es, ¿no? Ujú. Em, y es difícil construir una mina. De hecho, en Canadá se produce Cameco. Y aunque hay miles bueno, miles no, pero hay muchos proyectos. Saskatchewan, por tema de los nativos de allí, bueno, pues no es tan fácil construir una mina. Entonces, a pesar de que esté en $90 la libra, que debería ser, bueno, pues facilísimo, ¿no? Entonces montar esa mina, pero no lo está siendo. Entonces hay 4 proyectos, 4 jurisdicciones amigables y una situación, bueno, pues que geopolíticamente se complica. Perfecto. No sé si quieres hablar un poco, me quedan como 2 temas, bueno, realmente son 3, ¿vale? 3 temas me quedan para tocarlos un poco. Sé que llevamos ya un rato, pero a ver cómo los ves. Me acuerdo que en la última charla, cuando viniste, dijiste de que de alguna forma la conversión era el cuello de botella. ¿Sigue siendo así? ¿Sigues viendo esa evolución en los precios, digamos, del material convertible siguen siendo más altos que el spot? ¿Se ha invertido la curva? ¿Cómo está? Actualmente, bueno, pues los precios de enriquecimiento y conversión han subido mucho. Había un gran cuello de cuello de botella en conversión. Se reabrieron una planta de producción. Y bueno, ese cuello de botella se va a ir resolviendo. De hecho, déjame pensar, Orano creo que era, la francesa quería ampliar capacidad en Estados Unidos o en Canadá. Entonces, bueno, esos cuellos de botella se van a ir resolviendo, y creo que no va a ser lo más acuciante. Tiene un impacto en el precio del uranio, porque si no hay capacidad de conversión, no hay, sería largo de explicar, ¿no? Sobre enriquecimiento o infraenriquecimiento de los procesos, y pueda provocar que en el corto plazo ese precio no suba tanto como debería. Pero bueno, al final se han ido rabiendo, se han ido solucionando sus cuellos de botellas, y el único tema es que, bueno, pues si se acaba prohibiendo el uranio ruso, y que es el país con casi un 30% de la capacidad de enriquecimiento del mundo, pues si tú lo quitas del mercado, pues al final sí que habría ahí un problema que tienen que resolver. No, Y es muy caro construir todas esas plantas. Hablan de que por cada, ¿cómo era? 1.000 millones de dólares, 1.000 unidades, bueno, eso es métricas de SW. Pero bueno, no hay, se ha ido resolviendo el cuello de botella, y se va a acabar resolviendo. perfecto. ¿Cómo ves el rol a partir de ahora del spot y de los demás ETFs físicos que han ido saliendo? Mira, pues el año pasado Sput quiso meter una cláusula de remisión, ¿cómo se dice en español? Capacidad de que te devuelvan el uranio, porque lo que hace Sput es acumular uranio físico en uno de los almacenes, sea de Cameco o por ahí, ¿no? Y que tú pudieras coger las acciones, decir, oye, te doy esta acción, destrúyela y que me des el uranio. Eso es lo que querían hacer. Al final, pues los inversores no quisieron. Al final, de momento, hace tiempo, Sput se le denegó la entrada en el mercado americano, en el NYSE, Ujú. o no, se le impidió que Eh, comprara tantas millones de libras de uranio. Se le puso un límite a esas millones de libras.
Pero al final, de memoria, creo que eran como 10 o 15 millones de libras, lo cual, sinceramente, creo que es una barbaridad en un año, porque si multiplicamos, imagínate, si multiplicáramos en el futuro 120 por 10 millones, eso sale como 1.500 millones de euros, o 1.200, ¿no? mil Sí, doscientos millones de dólares, que es muchísimo dinero, ¿eh? ¿Sabes? Me sí, refiero, sí, 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 entonces, sí. la limitación esa de Sput es una limitación, sí, pero hombre, que te entren 1.200 millones de euros para comprar en uranio físico, pues ya es una cantidad respetable. Entonces, es una limitación y no es una limitación. Mm, ¿Veremos a ese Sput que el gobierno obligue a que dé de su uranio? Bueno, podría ser, la verdad. En una situación de locura financiera, ¿no? De uranio yéndose a 300, podría llegar a ser. Pero bueno, no creo ¿Tú, que lo hagan antes de que el uranio esté muy alto, ¿eh? tú lo ves como un buen vehículo de inversión para aquellos que quieren tener cierta exposición, pero que no quieren estar puede, en las mineras? Sí, 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 si tú quieres una exposición pura al uranio únicamente, sin riesgo de la minera, pues Sput es una opción muy buena, que de hecho creo que lo va a hacer bastante bien. De hecho, que se haga un 100% desde aquí, pues sería posible, la verdad. Muy bien. Y ya simplemente para terminar, que es lo último, sé que hemos hablado de oferta, sé que hemos hablado de demanda, está todo muy claro, pero año a año, y puedes hasta prever, ¿cómo ves los inventarios? ¿Están bajando respecto al año pasado? ¿La previsión es que sigan a la baja? Inventarios, ahí tendremos que hablar de 2 tipos de inventarios, ¿no? Los inventarios de las eléctricas, los inventarios estatales, bueno, serían 3, y los inventarios de las mineras, ¿no? Sí, Entonces, empiezo con las mineras, que ya lo hemos tocado. Cameco, bueno, Kazatomprom tiene el inventario menor de los últimos años, 15 millones. Con aumento que antes no lo dije, pero le aumentó mucho los costes de producción. Subieron de $26 la libra, de $21 la libra a 27. Eso es lo que prevén este año, que ya no es un productor tan barato, son 27, y no me extrañaría que suban a 30. Entonces, bueno, eso sin tener en cuenta el coste de exploración y todos los costes. Luego, vemos que hay ciertas mineras que tienen uranio físico almacenado y no me extrañaría, como ya ha pasado, que digan, vayan al banco y digan, mira, yo tengo tantas millones de libras, o las vendo para conseguir efectivo y financio con eso la mina. Entonces, eso sí que podría ser una pequeña fuente de uranio, pero tampoco hay tantísimo, tampoco tienen tantísimo las mineras. Luego, eléctricas. Si el precio continúa subiendo, las eléctricas no van a vender el material, porque lo que significaría es que en un entorno de precios altos, lo que es, hay inseguridad en el suministro. Y luego, lo que hemos tocado geopolíticamente, me extrañaría que los países ahora vendan su fuente de, ¿sabes? Su stock de uranio. Por lo tanto, mm, yo creo que en el entorno de subidas de precio, como está ocurriendo, va a llegar poco uranio de los inventarios, sino que todo lo contrario, sino que se va a retener, se va a almacenar. perfecto, perfecto. Pues creo que hemos tocado, básicamente hemos hecho un gran update bajo mi punto de vista. Hemos tocado cómo estaba la situación hace un año, hemos tocado cómo está la situación ahora. ah, la diferente visión, ¿no? Que de alguna forma nos da el tiempo y nos da la evolución de las cosas. Hemos tocado oferta y demanda, hemos tocado inventarios, geopolítica, diferentes acciones. Y puede que como último, lo que te voy a pedir, puedes, si nos das, por ejemplo, aquí nunca recomendamos, ¿eh? Y esto no es una recomendación ni nada por el estilo, y todo el mundo que sigue este podcast sabe de que los motivos son educativos, pero sí que traemos a empresas, porque lo que nos gusta es mirar, ¿no? Poder estudiar, Sí, poder sí, ver sí. diferentes casos. Entonces, dime a día de hoy, ¿no? Aquel que acaba de despertar del coma, salir de la cueva, 3 acciones que debería mirar, ¿no? Que deberías tener en cuenta, ¿no? Si quiere estar jugando el rol. Y puedes hasta decir ah, diferentes
diferentes riesgos, diferentes, con una pequeña explicación de lo que tú nos quieras contar, pero te voy a pedir tres. Vale, primero punto, no soy asesor financiero, esto no constituye un consejo de inversión, sobre todo para quitarme problemas en el futuro, ¿no? Sí, 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 sí. Y así que si tomáis una decisión, no es mi responsabilidad, lo estaréis tomando bajo vuestra responsabilidad y tenéis el deber como inversores de hacer vuestro propio estudio. Entonces, dicho eso, bueno, yo siempre he sido muy claro con mis posiciones más favoritas. Eh, a mí me gusta menos recomendar cuando sube, como está ahora, los precios, que Ujú. cuando estaban bajos. El año Está pasado claro. me sentía mucho más cómodo recomendando que ahora, porque lógicamente, bueno, pues el Bueno, año por pasado estuve viendo. suerte, por suerte este podcast no lo estamos haciendo cuando está a 115, sino que lo estamos haciendo en un Sí, pullback y exacto. realmente en los pullbacks, si tú crees en que la tesis va a seguir para adelante, es el momento ideal de comprar, porque estamos pensando de que estamos aquí hablando y todo pinta muy bien, pero puede que este pullback dure tiempo. Sí, sí, Acordaros del anterior pullback donde la gente compró, que lo hemos comentado, con el FOMO de Sprott, estuvimos un año y pico con las mineras completamente deprimidas. Por lo tanto, bueno, es un buen momento para la gente hacer un poco los deberes si no lo han hecho, ¿no? sí. Entonces, mira, empresas que a mí me gusta Denison Mines, me gusta Deep Yellow, me gusta Alligator, me gusta Global Atomic, a pesar del riesgo geopolítico que tiene, porque al final, bueno, cuando tiene riesgo geopolítico una cosa, cuando hay riesgo hay posible beneficio, también hay pérdida, ¿eh? Claro. Entonces, son acciones que me gustan mucho, luego me gusta mucho Lotus Resources. Ahora ya no me gusta tanto Boss Resources, porque lógicamente esa era una de mis favoritas, pero claro, con el rally que lleva, pues ya ahora tiene menos potencial. Em, Ahí, bueno, pues tenéis 4 o 5 ejemplos de empresas con más o menos riesgo. Claro, es que estoy viendo aquí Boss Resources que se ha hecho un por 10 desde que la compré. Entonces, claro, Claro, no, eh, no, tenerlo en cuenta, que no es lo mismo comprar algo antes de que os haga un por 10 que cuando ya está el por 10 hecho. Esto no quiere decir que no pueda hacer otro por 10, exacto. porque 100 baggers los hay, los ha habido y los habrá, pero evidentemente el riesgo y las probabilidades son mucho menores. Entonces, bueno, ahí tenéis 4 o 5 ejemplos. Siempre digo, a veces siempre digo lo mismo sobre las mineras. Deep Yellow, Dirección, es John Borshoff, Alligator, opcionalidad, de ser la nueva Paladín, nuevos proyectos, Denison Mines, seriedad en el proyecto, buena jurisdicción, buen equipo gestor. No es como NextGen, que la dirección extrae viven de eso, de extraer al accionista, tienen un demasiado buen depósito. Luego dije Lotus Resources, al final es un proyecto que ya estaba funcionando, pero que tiene su futuro. Alligator, ¿qué más dije? Denison. Sí, Bueno, tienes y ahí 4 o vos, 5. bueno, sí, sí, perfecto, No, Rodrigo. bueno, vos Resources no la recomendaría ahora mismo. Muy bien, muy bien. Pues creo que ha quedado muy claro. Te agradezco muchísimo toda que hayas compartido tu sabiduría y tu experiencia aquí, que hemos podido volver a charlar de este activo radioactivo que tanto nos atrae. Y nada, un placer. No te preocupes que esto se volverá a repetir porque aún nos quedan unos años de bull market. Sí, sí, quedan 2 o 3 años mínimo de mercado. Perfecto, muchas gracias, Rodrigo. Bueno, pues muchísimas gracias a ti y un placer estar aquí contigo comentando el sector. Descargo de responsabilidad. Los contenidos que aparecen en Charlando de Minas no son recomendación de inversión. Amadeo Bonet y sus invitados no son asesores de inversión. Los autores pueden tener algún interés en las compañías que se mencionan en esta publicación. Igualmente pueden tener sesgos y no ser imparciales. La información en esta publicación y de todas otras de Charlando de Minas son impersonales por naturaleza y de carácter generalista y deben ser consideradas como un producto de entretenimiento. Recuerda que el riesgo mínimo de cualquier inversión mencionada en este vídeo es el 100% del capital. Antes de tomar ninguna decisión de inversión,
es imprescindible que consultes a un asesor de inversores cualificado y con experiencia. Estas emisiones son un relato personal de mi aprendizaje en el mundo de los recursos naturales. En este podcast intentaremos traer empresas, comentar tesis de inversión y hablar con gente relevante en el sector. Si te gusta, dale like y suscríbete. Soy Amadeu Bonet y esto es Charlando de Minas.